Hola queridos estudiantes, hoy día vamos a trabajar inversiones de acordes. Vamos a entrar al sitio web dmedel.wix.com/lenguaje. Entramos al lenguaje 3. Clases 2019. Clase 3. Inversiones. Y aquí está la presentación que vamos a ver ahora. Inversiones de acordes. ¿Qué son? Se habla de inversiones cuando un acorde no está con su fundamental en el bajo, es decir, está invertido. La fundamental es la nota que le da el nombre al acorde. Es la nota a partir de la cual éste se construye. Entonces, por ejemplo, si tenemos re mayor, re es la fundamental de ese acorde. Tenemos tres conceptos importantes que tenemos que tener muy claros: estado, posición y disposición. Estado es la nota más grave del acorde. Cuando hablamos de estado, hablamos de la nota más grave. Cuando la fundamental coincide con la nota más grave del acorde, se dice que éste se encuentra en estado fundamental. Cuando la fundamental no es el sonido más grave del acorde, se dice que el acorde se encuentra invertido. El siguiente concepto es el concepto de posición. La posición es la nota más aguda, la nota soprano. Se indica con un número 3, 5 u 8 sobre el acorde. Entonces aquí tenemos Do mayor, el bajo en Do, es decir, está en estado fundamental, pero varía la posición. La nota más aguda aquí sería la quinta, entonces está en posición de quinta. En este caso la nota más aguda es la octava, o la fundamental, y está en posición de octava. Y en este caso la posición está en la tercera, posición de tercera. Y el último concepto es el concepto de disposición, que puede ser de dos maneras: cerrada o abierta. Está relacionado a la forma en que se ordenan las notas del bloque armónico. Si las voces están separadas por intervalos de terceras o cuartas, hablamos de una disposición cerrada, que es el caso de estos tres. Si las voces del bloque armónico superior están separadas por intervalos de quintas o sextas, hablamos de una disposición abierta, que es la situación de esta. Otra manera de ver esto es si es que cabe dentro del mismo acorde notas del acorde. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos entre Do y Sol, podemos poner Do, Mi, Sol, pero no podemos poner más notas que esas. En este caso es lo mismo. En Mi, Sol, Do no podemos poner otro Sol u otro Do. Lo mismo acá. Pero en este caso tenemos La menor, y en este La menor podemos poner notas del acorde en esta misma organización. Podemos poner un Do acá, por ejemplo. Podemos poner un La o podemos poner un Mi. Esa es una manera de reconocer que es una disposición abierta. Vamos a concentrarnos en el estado. La posición lo vamos a ver un poco más adelante. El estado, entonces. Tenemos tres estados cuando son tríadas. Cuando son tétradas, son 4, es decir, son 3 inversiones. En el caso de las tríadas, tenemos estado fundamental, primera inversión y segunda inversión, o sea, 2 inversiones. En el caso del estado fundamental, la nota fundamental está en el bajo. Aquí puse un Fa mayor, clave americana sería F, y en la notación clásico-romántica se escribe como 3-5. O sea, entre el bajo y las notas superiores tenemos una tercera, y entre el bajo
y la siguiente sería una quinta. Esto se ocupa principalmente en una situación de bajo cifrado, que lo vamos a ver pronto. En el caso del bajo cifrado, esto no se pondría porque se asume que está en estado fundamental. Luego la primera inversión, quiere decir que la tercera está en el bajo. Entonces, en clave americana sería Fa con bajo en La, F/A. En la notación clásico-romántica también tenemos que ver la relación del bajo con el resto de las notas. Entonces, entre la nota más grave y la siguiente tenemos una tercera y luego una sexta. Hay un intervalo que podría perfectamente omitirse, que es el intervalo hacia la quinta, porque recordemos que estamos en la tercera, sería de la tercera a la quinta. ¿Por qué? Porque la quinta es una nota que se puede omitir dentro de los acordes mayores y menores, porque no es una nota que le dé el carácter al acorde. El intervalo que le da el carácter al acorde es el intervalo de la primera a tercera. Entonces es mucho más importante la fundamental y la tercera en el caso de los acordes mayores y menores. Entonces, si vamos a escribir un bajo cifrado, podemos omitir este 3. Solo poner el 6. Y la segunda inversión. La quinta está en el bajo. En el caso de la clave americana, seguimos en Fa mayor, sería Fa con bajo en Do, F partido en C. Y en la notación clásico-romántica vemos el intervalo, tenemos una cuarta y luego tenemos una sexta. Ambos intervalos son importantes porque el primero es un intervalo hacia la fundamental y el otro es un intervalo hacia la tercera. No hay nada que se pueda omitir. Y veamos el bajo cifrado entonces. El bajo cifrado es una manera de escribir el bajo indicando qué acordes van en la partitura general. El bajo cifrado se ocupaba como forma de escritura durante el barroco principalmente para hacer el bajo continuo, para acompañar. Este trabajo lo hacían instrumentos armónicos como el clavecín, el órgano y la teorba. Aquí hay un ejemplo de bajo cifrado. Si nos fijamos acá, llave de Fa, estamos en La bemol, tenemos numeritos abajo. Si no hay ningún numerito, quiere decir que está en estado fundamental, tal como lo vimos recién. Si hay un 6, quiere decir que está en primera inversión, se está omitiendo el 3. Y si aparece un 4 y un 6, quiere decir que está en segunda inversión, y la quinta está en el bajo. Entonces, si nos fijamos acá, podemos asumir que este La está en realidad diciendo que es un La mayor, La bemol mayor. Luego tenemos aquí un Do, pero está en primera inversión. Entonces, un La bemol con el bajo en Do. Luego tenemos un Re bemol, también en primera inversión, quiere decir que en realidad es un Si bemol menor, con el bajo en Re bemol. Y aquí tenemos el Si bemol menor. Luego tenemos un Mi bemol sin nada, entonces está en estado fundamental. Es Mi bemol mayor, es el quinto grado. Y luego tenemos el Si bemol, que está en segunda inversión. Quiere decir que es un Mi bemol mayor con el bajo en Si bemol. Un quinto grado con el bajo en la quinta. Revisen el resto y traten de resolverlo. Aquí está la respuesta a ese bajo cifrado en grados. Primer grado, primero en sexta, segundo. Ahí vayan descifrándolo. Volvamos entonces a la clase número 3 y nos vamos a ir a dictado de inversiones. Bien, estamos en dictado inversiones. El ejercicio número 1 son acordes mayores en distintas inversiones.
solamente 3 notas, son todos acordes mayores, en disposición cerrada. Vamos a entrar al SoundCloud, igual le podemos poner play, pero es más fácil si es que entramos y podemos detenerlo, avanzar, en fin. Fijémonos en el bajo. ¿Lo tienen? El bajo sería... Vamos a escuchar el mismo acorde y ahora tratemos de encontrar la fundamental del acorde. ¿De dónde viene esa nota? ¿Es la fundamental, la tercera o la quinta? Busquemos la fundamental para poder relacionarla. La fundamental de este acorde sería... ahí es donde se siente la base. Y el bajo era... por lo tanto está en primera inversión. Pero el orden de las notas en que está tocado es... Entonces primero va una tercera y después una sexta. Primera inversión. Veamos el siguiente acorde. El bajo sería... Y la fundamental... Escuchémoslo de nuevo. Oh, ahí nos fuimos a otro. La fundamental sería... Y el bajo era... El orden de las notas era... Está en primera inversión. Veamos uno más. El bajo entonces es... Y la fundamental es... El orden de las notas es... Fijémonos en el bajo, y la fundamental, que era... hay una quinta. Es entonces segunda inversión. Y parte... Tenemos una cuarta. Tenemos ahí después una tercera entre el bajo y la siguiente.
La idea de este ejercicio es que ustedes puedan separar las tres notas y se puedan concentrar en solo una. Es un ejercicio de concentración también. Entonces, yo les propongo que escuchen varias veces esto, se concentren mucho y vayan viendo también la respuesta, pero es principalmente para que ustedes empiecen a separar las notas. Eso es todo por hoy. Nos veremos en otra oportunidad. Que les vaya muy bien. Abrazos.